¿Cómo te captó? Lucas, queríamos que nos cuentes cómo empezó esta historia, sin entrar en detalles escabrosos, pero nos dijiste recién algo que nos impactó mucho, que es, vos tenías 10 años nada más. ¿Dónde te encontraron? ¿Cómo se te acercaron a vos? Como para que sepamos cómo actúa esta gente, esta banda y estos hombres a los que vos estás mencionando. A ver, perdón que me ponga así, pero es volver un poco atrás, sé que es necesario que lo cuente. Se entiende. Bueno, empecé en una época donde Hotmail era bastante popular cuando recién había salido y iba a cibers a conectarme porque no tenía una computadora en mi casa y en este ciber me capta una persona a la cual le hice la denuncia hace unas semanas. Esta persona, que no quisiera dar el nombre ahora, me saca de mi casa y en una semana se encarga de prostituirme con aquellos amigos a los que él llamaba y se contactaba por internet o por teléfono, contándoles que tenía alguien de mi edad y demás, y que había un precio para poder acceder a mí y a él. Entonces todas estas cosas yo las escuchaba porque hablaba delante mío sin reparos. Que te ofrecía como una mercadería, Lucas, de alguna manera. Exacto, en breves palabras me estaba prostituyendo. Sí, sí, se entiende. La conozco en un ciber, esta persona me hace todo el trabajo que hacen estos sociópatas, porque son así. Pues, te quiero presentar a más amigos de tu edad, podemos salir, vamos a ir a McDonald's, te voy a mostrar otro tipo de gente que te va a querer más que en tu casa, y toda una serie de versos que a los 10 años, la verdad, no me dis. Claro. En esa semana, el último día, me deja abandonado en un McDonald's a cargo de otro chico, amigo de él. Esta persona me lleva a una fiesta esa misma noche y en esa fiesta se me presenta Marcelo Roca Clement, lo llaman para que vaya a conocerme. Eso fue cuando tenía 10 años, 10 para 11 ya. En esa fiesta Marcelo entra, aclaro que era una fiesta donde eran todos mayores de edad. Era el único de 10 años dentro de ese departamento. Marcelo sube, entra al baño, ahí se cometen los primeros abusos. Y como había mucha gente en la fiesta y hacían demasiado ruido, no pudo terminar de hacer lo que estaba haciendo. Y bueno, le pasaron mi mail y quedaron en que yo me iba a conectar. Todo esto lo digo así porque siempre fui manejado dentro de esa fiesta. Claro. Incluso mi información. Así que, bueno, logro llegar a mi casa, no sé cómo llegué, pero llegué después de esa semana que estuve fuera. Y a los días me conecto a Hotmail y ahí lo tenía Marcelo diciéndome que podían pasarme a buscar en auto con un amigo más, que este amigo es Augusto Correa. ¿Qué edad tenían los abusadores en esa época, Lucas? Vos tenías entre 10 y 11 y ellos decías eran adultos, eran personas ya mayores, más de 20 años. Augusto Correa tenía 26, si no me equivoco, y Marcelo unos 30. Sí. No tengo bien en claro. Está bien, pero estamos hablando de gente grande, adulta y en pleno uso de sus facultades, por decirlo de alguna manera, si es que se puede entender así a esta gente. Lucas, ¿y qué te pasaban a buscar en auto y que te llevaron a otro lado también para hacer lo mismo, uno imagina? Claro, me llevaban a un departamento que era de la hermana de Augusto Correa, por Villa Luro. En ese departamento fue donde se cometieron la mayoría de los abusos. Creo que no cabe destacar que yo con 10 años no estaba preparado fisiológicamente para hacer las cosas a las cuales me quería someter. Eso está por descontado. Estamos hablando de 10 años, de un nene. Lo que quiero decir, ¿por qué claro esta parte? Porque hubo una especie de obsesión por estas dos personas en querer a ver cuál era el primero en cuál se animaba a sacarme la virginidad. Entonces los encuentros eran cada vez más intensos, en donde ya directamente no se respetaban los nos, donde había fuerza de por medio. Estoy tratando de resumirlo. Sí, está claro, Lucas. Muchos encuentros donde estuvieron ellos dos. A ver, está claro lo que ocurrió. Está claro lo que ocurrió y la manera de proceder de estos abusadores, de estos violadores.
Te quería preguntar, mientras esto ocurría, ¿qué pasaba? Obviamente vos tenías 10 años. Un chico de 10 años, hay muchísimas cosas que no sabe, que se les escapa, y obviamente no tiene ninguna experiencia, y es fácilmente atrapable, no es la palabra, seducido, por decirlo de alguna forma, o directamente secuestrado por este tipo de personas, sin que secuestro tenga ninguna otra connotación legal que no viene al caso. Pero vos estabas ahí y no te podías escapar. Lo que te quiero decir es, ¿qué pasaba en tu casa? Bueno, lo que sucedió siempre en mi casa, desde los 4 años en adelante siempre sufrí todo tipo de abusos y empezaron en casa, por parte de padrastros, por parte de amigos en la familia. Mi mamá estaba enferma, era adicta a las drogas, entonces crecí en un entorno donde a Claro, mí no se me está bien. explicó que estaba bien, que estaba mal, simplemente lo tenía de ejemplo y No, sabés que es crecí con importante eso. lo que decís porque no es casualidad Que elijan así. que lo hayan, claro, no es casualidad, no es casualidad. Es dolorosísimo, supongo, hablar de esto para vos, pero se entiende más, a ver, de tu experiencia, obviamente que es lamentable y ojalá no hubiese ocurrido nunca. Pero sirve para entender la mentalidad de estos otros, Claro. que no lo hacen. A ver, Por no es que supuesto. salgan a la calle y viene un pibe y dice, vamos con ese. No, 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 no. Es otra la cuestión. Como que conocen hasta la psicología del chiquito y conocen también a veces de dónde viene, cuáles son sus problemas, qué pasa en su casa, por qué está solo. ¿Me entendés? No, como que van Me refería a eso. eligiendo chicos que ven como más vulnerables. Luca, Vulnerables. es muy importante que nos cuentes cómo lograste pedir ayuda, cómo lograste llegar al momento de denunciar a estas personas, cómo tuviste ayuda de alguien, te animaste vos, porque sabemos que cuesta un montón poder pedir ayuda cuando uno es víctima de una situación tan tremenda como la que te tocó vivir a vos. Bueno, lo que me pasó a mí fue que cuando ellos desaparecen de mi vida, a los 12 años, ¿Ellos por qué ya para ese desaparecen, Lucas? ¿Pasó entonces, algo? ¿Vos los echaste? ¿Intervino alguien? ¿Cómo fue que desaparecen? hoy como adulto puedo entender la hazaña con la que se llevó a cabo mi niñez para ellos. Lograron concretar el abuso al cual estaba haciendo referencia recién y una vez que lograron cometer lo que querían, desaparecieron. Ajá. Por eso a veces yo siento no solamente que somos personas a las cuales las eligen, sino que eh, al tener un estado de vulnerabilidad tan alto, sos una presa fácil para este tipo de Claro. personas. Y no solamente sos una presa, sino que sos una presa con fecha de vencimiento. Como descartable, Porque sentís, donde Lucas. perdiste la pureza, porque donde perdiste esa cosa que te hace ser un niño, no servís más y desaparecen. Claro. ¿Y vos ahí cómo lograste Pero salir de esto? al desaparecer... Denunciarlo. No, no fue tan fácil porque mi mail se había hecho muy conocido con estos sujetos. Entonces cada vez que entraba tenía alguien nuevo que actuaba igual que ellos. Por ejemplo, Pablo López Vidal, amigo de ellos. Roberto Santi, el cual me gustaría por favor mencionar esto. Me tuvo secuestrado en una librería en un depósito 8 meses, de los 12 a los 13 años. 8 meses. Hace 10 años que sí. No, este nombre no es conocido porque no está involucrado con ellos en la banda, pero yo hice la denuncia junto con ellos. Y hoy en día estamos esperando que, por favor, esto es un pedido a la justicia, a los fiscales, a los pésimos fiscales que me sometieron a una revictimización constante. Les pido, por favor, que se muevan, porque hay veces cuando decimos que tenemos una justicia mala en esto, no es que es una justicia mala. Son fiscales que no tienen ganas de trabajar, son jueces que no tienen ganas de trabajar. Te convertís en un archivo. Lucas, vos nos estás diciendo que denunciaste a un casos hombre quedan. por secuestrarte en una librería 8 meses cuando Sí. vos tenías 13 años y Sí. que la justicia no hizo nada. La justicia, después de 10 años, están esperando simplemente a sellar esta historia, porque ya hay condena
ya está todo. Simplemente lo creo que condenaron son a las este ganas hombre. de no querer trabajar. Digo, lo condenaron a Exacto, este hombre. simplemente estamos esperando a que... Te decía... Y si- esto supuestamente iba a ser este año. Ah, Entonces, volviendo a la historia, a mí me gustaría contarles que cuando Marcelo Roca Clemen y Augusto Correa desaparecen, a mí siguieron sumando las personas que abusaron de mí. Roberto Santi, y hay un montón de personas más a las cuales denuncié hace 3 semanas. 3 O sea, yo semanas. sigo O sea, que esto denunciando. no, esto, a ver, digamos, está lejos de ser una historia pasada. Yo pienso... Pasada, digo, A antigua. ver, terminé 2 veces, no, esto sigue. Terminé 2 veces en terapia intensiva por quererme quitar la vida y yo no quiero que haya una tercera vez. Con ayuda de mucha terapia, de psiquiatras, de doctores, me animo a seguir hablando y denunciando. Y si no me rendí todavía es gracias a la excelente labor de Javier Moral, que fue el abogado del que me acompañó estos 10 años y sigue al lado mío y al lado de un montón de chicos que denuncian. Si no me rendí es por él, porque la verdad es que yo estuve solo. Éramos él y yo peleando contra la justicia durante 10 años. Lucas, ¿cómo fue A los 19. todo el proceso por el cual lograste que Roca Clement fuera condenado y cuál es tu sabor hoy saber que Roca Clement está en libre en este momento? Quería que nos hables de las 2 situaciones, porque contábamos la historia cuando estalla todo el escándalo alrededor de Jorge Corsi, se empieza a hablar de los boy lovers, pero vos en un momento te animaste a denunciarlo a Roca Clement. Contanos eso, por favor. Sí. A los 18 años fallece mi mamá. Entonces, con esa situación que yo viví, a mí se me despertó todo. Y ya a los 18 años, una vez que me empecé a alejar de todas esas historias, empecé a comprender lo que me hicieron. Y el peso que tenía sobre mí todos esos cuerpos y todas esas historias. Estaba en mi casa lavando los platos y de repente siento en los noticieros que había caído banda de boy lovers. Y cuando empiezan a decir los nombres y empiezan a mostrar las caras, a mí se me vino el mundo abajo, porque no solamente terminé de entender lo que me hicieron, sino que les volví a ver la cara después de muchos años. Lo único que pude hacer fue pasar una semana en un infierno en el cual comprendí lo que me había pasado, comunicarme con Javier Moral, que era el abogado que está al frente de esta causa, y decidí denunciar recién a los 19 años. Fue un camino, e incluso hoy en día quizás lo sigue siendo también. Los fiscales, los cuales me tocaron, porque yo creo que estas cosas no se deberían sortear. Creo que deberían tener al frente a personas que estén especializadas Capacitadas. en el tema. Sí, fueron personas muy brutas para hacer las preguntas, fueron personas que no tenían interés, que no tenían ganas de trabajar con este tipo de casos. Entonces cada vez que me llevaban y me traían de una pericia psicológica a la otra, mi psiquis quedaba totalmente arruinada. Uno piensa que se toma el trabajo de poder ganar las fuerzas para denunciar este tipo de cosas y de repente te encontrás con una justicia, con personas que trabajan que son totalmente crueles. Entonces estos 10 años para mí fueron los peores que viví. Te quería Recién hacer- ahora, te- recién este año puedo decir que... No, justamente recién este año, sabes que es muy esclarecedor en varios puntos tu relato, pero vos sabés que a nosotros, los periodistas que hacemos este tipo de temática, nos suelen decir en los casos de delitos que tienen que ver con la intimidad, y sobre todo cuando se trata de menores, que no dejamos de hacer una revictimización también de las personas que han sido perjudicadas. En base a eso, está claro que quien perjudicó tu situación, yo te diría psicológica, ha sido la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que vos estás contando, a través de funcionarios a los que no le importaba el tema. Yo te quisiera preguntar ahora que nos estás contando esto, si te sentís revictimizado, una pregunta en la que yo me juego todo, si vos te sentís Por parte del revictimizado periodismo. o si para vos es liberador
en algún sentido. Yo creo que para que vos digas lo que dijiste en Cámara de Crimen tenés que estar fuerte. Tal vez en un tiempo pasado no lo hubieses hecho. Pero te quiero hacer la pregunta para tener una respuesta concreta. No me siento revictimizado por haber contado mi historia a los periodistas, todo lo contrario. A medida que se fue haciendo mi cara conocida por este caso, en las redes sociales me empezaron a llover miles de mensajes de personas que fueron abusadas, de las madres de pañuelos amarillos que luchan todos los días para que estas causas se lleven adelante, incluso por abusados por su... tienen a sus hijos que fueron abusados y luchan todos los días. Entonces descubrí que no estaba solo en el momento en el que decidí hablar.